amiguitos, no se vayan a perder las clases de formación cívica y ética Essential. Así es, van a estar súper interesantes y nos van a ayudar a saber cómo vivir y convivir con los demás. Así es que si están listos, comenzamos. ¡Uy, sí, estamos listos! ¡Vamos! En este ciclo de videos, lo que buscamos es apoyar con contenidos de formación cívica y ética para educación secundaria de los 3 grados y más aún a personas que tengan el interés y la inquietud de profundizar en temas de moralidad, ciudadanía y ¿Cómo ética. están? Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 1 de Formación Cívica y Ética Essential. El día de hoy vamos a empezar con estos contenidos mínimos e irrenunciables que ustedes deben de saber en la asignatura de Formación Cívica y Ética. Son los aprendizajes básicos que toda persona debería de saber al momento de hablar sobre temas como ética, moral, ciudadanía y sobre todo el curso de educación secundaria, formación cívica y ética, ya sea... ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Sin duda uno de los mayores temas que causan confusión al momento de estudiar la ética y la moral es justamente la diferencia entre estos dos conceptos. Usualmente hay personas incluso que ya han terminado la licenciatura o la maestría y generalmente incurren en errores al momento de delimitar de dónde a dónde se considera ética y de dónde a dónde se considera moral. Es por ello que en este primer capítulo vamos a empezar por estos temas tan elementales como son la ética y la moral y sus diferencias. Es muy importante comprender que ética viene del término ethos. Ethos es en cierta forma una traducción al español, sería correcto decir que sería como cultura o tradición o forma de ser. La ética es la forma en la que el individuo aprende a actuar y a llevarse sus relaciones todos los días en la sociedad en la que vive. Pero sin embargo, hay una diferencia con la moral. La moral no es una situación personal, la moral es una situación colectiva. Hay pueblos, hay culturas, hay formas de ser que la mayoría de las personas practican y ejecutan. Y a lo que la mayoría hace, a eso se le conoce como moral. Es lo moralmente correcto, por eso se le conoce como moral. La moral es lo que todas las personas o la mayoría de las personas hacen. Por ejemplo, que los hombres usen pantalón, que las mujeres usen falda, que los hombres hagan ciertas cosas y las mujeres otras. Esas son formas culturales de hacer las cosas. No significa que la forma cultural o la forma social y por ende moral sea la mejor forma de hacerlo. Hay, afortunadamente, gracias a la filosofía, un área de conocimiento que es como una rebanada de pastel más pequeña que se llama ética. La ética es la capacidad del sujeto de analizar lo que hace la mayoría. El sujeto se para y mira qué es lo que está haciendo la mayoría y entonces toma una decisión. Y entonces dice, la mayoría está haciendo esto, pero yo quiero hacer esto otro. Y entonces a eso se le conoce como decisión ética. La decisión ética es aquella que surge luego del análisis de la moral, porque la ética estudia la moral, tienes que estudiar la moral para poder saber cómo actuar, para poder saber si vas o no a la cárcel, tienes que ver qué hacen los demás. Lógicamente que si tú ves que al matar mandan a alguien a la cárcel, pues difícilmente tú vas a querer matar para no ir a la cárcel. ¿Sí me explico? Entonces, una de las primeras formas
de estudio moral y de estudio ético que se da es analizando a la sociedad. La gente, vaya a la escuela o no, analiza de manera a veces inconsciente a la sociedad y dice, no voy a hacer esto porque me pueden meter a la cárcel, no voy a hacer esto otro porque puedo cometer un delito, o me pueden matar o me pueden golpear. Entonces, para evitar eso, no hago esta otra acción. Y entonces, aunque la gente no vaya a la escuela, en cierta forma, sabe o intuye que hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. En el momento en que una persona decide de manera consciente no hacer ciertas cosas, está aplicando en cierta forma la ética. La ética, para Fernando Savater, lo resume él en un enunciado muy sencillo, que es: haz lo que quieras. Hacer lo que quieras significa que estás aplicando la ética, pero ojo, porque mis alumnos luego se confunden ahí. No significa que vas a hacer lo que tú quieras en el sentido de que puedo matar, y entonces como yo aplico la ética, entonces yo puedo matar, o yo puedo vender droga, o yo puedo, porque es mi decisión. El hecho de que sea una decisión particular o propia no significa que es una decisión ética. Lo que guía una decisión ética es la práctica de los valores. Vamos a empezar a ver en los capítulos que vienen la diferencia entre los valores y los antivalores, y de dónde a dónde es un valor y otro, cómo es que están marcadas las fronteras y para qué nos sirven. En este momento es muy importante saber que la ética es lo que un sujeto de manera personal decide, y la moral es lo que un pueblo haría. ¿Cómo actuaría un mexicano en cierta forma? ¿Cómo actuaría un ruso en cierta forma? ¿Cómo actuaría un francés en cierta forma? A eso se le llama decisión moral. ¿Cómo actuaría Juan? ¿Cómo actuaría Pedro? ¿Cómo actuaría Giovanna? ¿Cómo actuaría Ernestina? Entonces a eso se le conoce como decisión ética. La decisión ética es personal, la decisión moral es colectiva. Por ejemplo, linchar a una persona en un kiosco, a eso se le conoce como una decisión moral. Es una cultura, es una práctica social, ¿no? Mientras que una persona que en ese mismo pueblo diga, yo no voy a linchar, yo no voy a torturar a nadie, entonces está tomando una decisión ética. Por el contrario, la persona que dice, yo lo voy a amarrar al poste y le voy a prender fuego, no está teniendo una decisión ética porque no está aplicando los valores. Mucho ojo con eso. Para que una decisión ética lo pueda hacer, no basta con que sea personal, sino que tiene que tener valores. Tiene que estar en un sentido positivo y por lo tanto tiene que buscar la palabra mágica del estudio filosófico y social, que es el bien común. Es decir, que nos beneficie a todos y por tanto no se genere mal a nadie. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que queda más o menos claro. La ética es individual, la ética analiza la moral es lo que hacen los pueblos, la mayoría. A veces la ética está en contra de la moral, no se llevan porque la decisión ética puede ser más avanzada que lo que está haciendo un pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se va habiendo una ruptura de tiempos y de decisiones que con el paso del devenir histórico van a poder ir mejorando las decisiones sociales. Entre mejores decisiones éticas haya, obviamente que habrá mejores decisiones morales, porque cada sujeto, en cierta forma unido, forma lo que es la moral. La moral no existe, solamente existen los cuerpos, acuérdense. El cuerpo como territorio, ¿ok? Entonces, sin el cuerpo, la moral no existe. No existe México, solamente existen los mexicanos. No existe Francia, solamente existen los franceses. Y así sucesivamente. Entonces vamos a comprender como ética las decisiones personales y como moral las decisiones que provienen de un grupo. Es muy importante comprender que el hecho de que sean decisiones de grupo no significa que se hacen al mismo tiempo. Ajá, eso es muy importante. Es decir, va a haber cosas en mis prácticas que tienen que ver con ser mexicano, pero que los demás mexicanos no están tomando en ese momento, pero que sin embargo yo tomo porque soy mexicano. No sé si me explico. Por ejemplo, al momento de que yo decido ponerle salsa a un taco, estoy teniendo una decisión cultural mexicana. No significa perdón, que todos los mexicanos en ese momento le están poniendo salsa a su taco. Tú se lo estás poniendo, aparentemente tú lo estás decidiendo, pero eso tiene que ver con una práctica cultural que hacen la mayoría de mexicanos. ¿Sí me explico?
Es muy diferente eso a decidir, por ejemplo, no comer carne porque afectas a, a un ser vivo. Entonces dice, yo no como carne porque si como carne, voy a matar a un ser y no estoy de acuerdo, y entonces yo decido no comer tacos de carne. Esa es una decisión en cierta forma ética, porque tú estás analizando ciertos beneficios, ciertos perjuicios, y entonces tomas una decisión. E incluso entonces dices, no me importa si los mexicanos comen tacos al pastor o tacos de suadero, no me importa. Yo, aunque soy mexicano, no voy a comer tacos de carne. Y entonces se convierte en una decisión ética, porque estás analizando los beneficios, los perjuicios, y al final tomas una decisión. Y una decisión que beneficia en cierta forma a un ser vivo, también te beneficia a ti en sentido de salud, según tu creencia, y por lo tanto se vuelve una decisión ética. Hay que comprender que a veces vamos a encontrar decisiones éticas que se esperan de manera moral. Por ejemplo, la ética profesional. Se espera, por ejemplo, de un doctor que cure, o de un maestro que enseñe, de un futbolista que gane torneos, ¿no? Y entonces la ética profesional tiene que ver con cumplir lo que la profesión demanda. La profesión es una decisión personal. Nadie te obliga a ser doctor, nadie te obliga a ser maestro, nadie te obliga a ser futbolista. Pero tú, al momento de querer ser eso, debes de saber que hay una ética que cumplir, y que además la sociedad, la moral, te lo va a pedir. Te va a pedir que tengas ética profesional, es decir, que cumplas con los requerimientos que esa profesión demanda. En el momento en que tú adquieres un título, dejas de pensar por ti cuando estás en tu trabajo y adquieres lo que se espera de la profesión. No puedes aplicar tú tus principios racistas, o tus principios religiosos, o tus principios de discriminación de manera personal, porque sobre esa ética, que es la personal, se encuentra la ética profesional. Y entonces, si tú de manera ética, por ejemplo, no has avanzado en el racismo y no toleras a las personas de raza negra, por ejemplo, tu ética profesional como doctor te va a exigir que dejes atrás estas barreras personales y cures a las personas sin importar su color, o su religión, o su raza. Y entonces tenemos que esto te lo va a pedir la sociedad, la moral. Y por lo tanto, ahí tenemos un encuentro entre la moral y la ética de un fenómeno muy interesante. Así como la moral tiene prácticas que pueden ser negativas, a veces también la moral ayuda a fortalecer la ética de las y los sujetos. No están peleados, por eso es muy importante en el estudio de la formación cívica y ética analizar a la sociedad. En este curso se van a dar cuenta ustedes que es muy importante ver las noticias, ver qué está publicado en las redes sociales, qué se está diciendo en los medios de comunicación, qué dicen las autoridades, qué dice la gente en la calle, qué es lo que piensan tus papás, qué es lo que piensan tus abuelos. Analizar todo eso para tener una idea global de lo que la moral mexicana está proponiendo en este momento, y entonces tomar una decisión ética. De esta manera, yo creo que muy breve esperaría yo que les quede más o menos claro la diferencia entre ética, moral y decisión ética. La ética es personal, la moral es colectiva, y la decisión ética es la capacidad de decidir y de cuestionar a este pueblo, ¿no? A esta masa social que está creando prejuicios, que está creando a veces tradiciones, costumbres que pueden ser negativas o también pueden ser positivas después de un análisis. Y por último tendríamos la práctica de la eticidad positiva. La eticidad positiva es cuando esa decisión ética se convierte en una práctica. Cuando yo ya decidí que voy a ser doctor y entonces efectivamente soy buen doctor. Cuando yo ya decidí que voy a ser maestro y efectivamente soy buen maestro. Cuando yo ya decidí que me voy a casar y efectivamente voy a ser buen esposo o voy a ser buena esposa. En ese momento estoy aplicando la eticidad positiva porque estoy aplicando lo que decidí. Ya analicé las familias, ya analicé los matrimonios de México y dije, yo no quiero ser así, yo no me quiero pelear, yo no quiero divorciarme, yo no quiero golpear a mi mujer, yo no quiero esto que hacen la mayoría de los mexicanos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a casar, yo voy a respetar a mi mujer, yo voy a ser feliz, yo voy a dar el gasto, yo voy a compartir las labores del trabajo.
del doméstico, del trabajo para generar ingresos, y entonces esa decisión ética se convierte en una práctica. Y cuando lo vives, cuando lo practicas, entonces tienes una eticidad positiva. Esa eticidad positiva te va a dar un desarrollo moral. Y ese desarrollo moral te va a llevar a la autonomía moral. ¿Qué es la autonomía moral? Que no vas a depender de lo que dicen los demás, ni vas a depender de si te están premiando o castigando los demás, porque tú eres un ser autónomo y tú tomas decisiones autónomas. Y entonces en cierta forma no te importa lo que digan los demás. No te importa lo que piensan las otras personas, porque tú tienes la capacidad de ser autónomo moralmente, es decir, no depender de ellos y tomar tus buenas decisiones. ¿Ok? Entonces, eso sería por el momento algunas ideas sobre la ética, la eticidad, la decisión ética, la moral, la moralidad, la autonomía moral. Fíjense, ya llevamos 5 conceptos el día de hoy. Pues hasta aquí lo dejo. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo aquí abajo y nos vemos en el capítulo número 2.